la infraestructura afectada, desmantelada, la logística del arte, eso que es necesario como de cantidad de instituciones y de cosas que sirven como para que, de los cuales vive el arte y circulan las obras, y sin lo cual no podría hacerse eso. Entonces, que se ven atrapadas por una cosa que no hemos medido la magnitud, que es lo que se llama la espiral del silencio. Esa espiral del silencio hace tiempo agarró el arte y lo está ahogando. Lo está ahogando. Hay un momento entonces de ver cómo se hace para librarnos de la asfixia de esto. Y eso es, por el momento, una de las pocas cosas que nos quedan, es espacio y ocasiones así como esta, conversar, discutir, mover las cosas de otra manera por las rendijas que quedan, por todos los espacios posibles. ¿Sí? Lástima que se aceptó que nos polarizaran, lástima que dejamos los museos, cójanse los museos. No, eso es lo último que debió hacerse. Todavía es tiempo de seguir presionando. Nosotros necesitamos esos museos, necesitamos recuperarlos completos, con la gente también, que han trabajado toda la vida en eso y que siguen haciendo esfuerzos, y uno los está culpando de que son cómplices. No, están haciendo lo que trabajo que han hecho toda su vida, tratando de hacer lo mejor, y hay imposiciones, pero que no pueden ellos oponerse porque salen de ahí y se pierde. A mí me parece que lo mejor es que se queden allí, plegándose y jugando un mal papel que los hace quedar mal frente a uno, pero que les hace quedar bien frente al arte, porque están tratando de hacer lo mejor posible lo que ellos pueden hacer. Sé que eso pasa en todos los museos. Bueno, y es necesario defender a esa gente y defender lo poco que hay en los museos y tratar de recuperarlo, de que eso funcione, aunque sea media máquina, como sea, pero que funcione, hasta volver otra vez a reconquistar los museos. Por otra cosa, para no ser todo pesimista por todos lados, hay una cosa que es de es decir, en la pelea del arte, la validez del arte, la necesidad de que eso circule, sea apreciado, etc. Hay una cosa que el arte no lo hace el gobierno, tiene las instituciones, nos las arrebatan, se las dejamos, le damos la espalda a los museos y a la gente de uno, que son profesionales que están allí, les dejamos la espalda a todo eso. Y entonces que los museos se pierdan, se fríen, eso se quedan vacíos. Y entonces, y le vamos entregando todo. Así dejamos que se llevaran todas las instituciones, todos los espacios, y nos fuimos quedando aislados sin nada, aislados nosotros y no ellos. Pero resulta que ellos, aunque a Farruco se les eche artista y se publique y se ponga el mismo, aunque también hay otra gente que aprovechan oportunistamente esas ocasiones, de todas maneras hay una cosa, que ellos no pueden decidir qué es lo que hay que hacer de arte, cuál es bueno, cuál es malo y nada de eso. El arte lo hacen los artistas, el arte nos pertenece y seguimos teniendo el poder. Tenemos lo principal, que es hacer las obras, y esas son las obras. No, el gobierno no hace obras. Entonces lo que pasa es que hace callado, impedirlas, pero no las hace, no puede hacerlas. Entonces uno tiene una parte importante del poder y no soltarlo, no venderlo por nada, dejar mantener eso y buscar entonces lo que le falta. Le quitaron como circuito, como las instituciones que le hacen falta a eso. Bueno, lamentablemente yo estoy hablando de toda clase de cosas y no de lo que nos interesaba el tema ahora. Esta exposición en verdad yo la vi, me interesa mucho, sobre todo en la medida en que yo me sentía agredido por la exposición. Yo formo parte de la generación de la modernidad, del lanzamiento de la modernidad, en un momento en que en Venezuela hay un cambio brusco, un cambio radicalísimo, que es que nosotros pasamos de la cultura del conuco y del oscurantismo y del analfabetismo a tratar de ser un país ultramoderno, al proyecto ese. Eso vino repentinamente con la riqueza súbita de Venezuela. Eso vino en cuestión de pocos años. Caracas se funda como ciudad en 1943. Antes era un pueblito mínimo que llegó a tener en el último momento menos de 150.000 habitantes, ciento y pico mil. Cualquier parroquia de Caracas actual en una nación tiene mucho más que eso. Era mínimo el pueblito. Y de repente creció, se multiplicó en muy pocos años. Hay que ver lo vertiginoso que es la explosión de Caracas. Venezuela explotó. Es la explosión comercial, la explosión educativa, la explosión sanitaria, la explosión de todo al mismo tiempo. Entonces era salir en el proceso que se había cumplido un poco antes en la América Latina, que es el cambio de la civilización contra la barbarie, salir de la barbarie. Lo estamos haciendo con un gran retraso. El siglo XX empezó aquí tardío, con la muerte de Gómez, empezó lentamente y de repente, de lleno, la modernidad no es sino ese momento de la posguerra, el petróleo. Salimos de una dictadura terrible
y caímos en otra dictadura que es la del petróleo. Pero una dictadura aplaudida y deseada a todo el mundo con un gran alivio. Pero por encima de la voluntad se crea un país petrolero, un inmenso petroestado, que entonces uno no necesita trabajar en Venezuela porque los ingresos son fabulosos y entonces uno le reclama a los gobiernos que se roban esa plata, que son incompetentes, que son corruptos, que no hacen nada. Uno tampoco hace nada, pero uno tiene el derecho porque eso es el ingreso, pertenece a la nación. Y entonces el Estado dadivoso, paternalista, que tiene la obligación de descubrirle a uno todas las necesidades, uno tiene los derechos, pero no los deberes. Entonces, bueno, así funciona lo atípico. Y en la cultura pasa eso multiplicado. Lo que se planteaba es, bueno, ¿qué hacemos con este país? ¿Qué hacemos con este país? Bueno, lo mismo que ha hecho todo el mundo, la civilización contra la barbarie, la guerra contra el pasado, que comienza Medina, tumbando el silencio, que es el emblema y es la capital y el concentrado de lo que es el vicio, la corrupción, el crimen, la prostitución, todo eso junto. Y entonces, una vez que eso está un peladero, con la satisfacción de la gente, borramos lo que fuimos. Entonces se ponen las fuentes de Francisco Narváez con la significación de las toninas, echando el agua de las toninas, es para lavar las culpas. Eso es la plaza, eso es el proyecto. Eso era la idea de Narváez, la idea, bueno, que todos sabíamos eso. Y de ahí empieza entonces la guerra contra el pasado. La guerra contra el pasado no es una novedad. Tenemos los mejores ejemplos, la guerra de España por la España eterna que nunca había existido, la guerra contra el pasado. Bueno, los hay por todas partes y no viene al caso. Hicimos esa guerra y entonces, ¿qué hacemos con este país? Nos planteamos. Bueno, con este país pedimos la ayuda, el auxilio de los chilenos, que son mucho más civilizados que nosotros, y así como Bello fue tan importante para ellos, creando las cosas fundamentales de la cultura, de la lengua, de la universidad en Chile, bueno, ellos se sentían que era legítimo y era normal que uno pidiera una reciprocidad y entonces vinieran aquí, Picón Salas se trae y crean el Instituto Pedagógico, crean las escuelas de arte, crean los programas de la educación, crean todo eso. La cultura es obra de los chilenos, nos chilenizaron. Lamentablemente, eso que trajo de Chile, todos esos expertos chilenos que trajo Picón Salas, era el Chile que ya había pasado, que ya estaba pasando, porque la generación nueva de Gonzalo Rojas, del poeta no, pero el poeta de vanguardia, que era como bueno, no sé, tengo la memoria ya, que es que no me llegue el oxígeno y entonces pienso como a media máquina. Entonces, un nombre conocidísimo, el más famoso de todos los poetas de América, no de Chile, de América, se me olvidó, pero ese es fundamental. Ya había, y eso trajo como consecuencia que las artes enteras se estaban renovando. Y nosotros que vinimos con el viejo Chile, y eso somos todavía. Toda la matriz de conceptualización de los programas, de la metodología, de los objetivos, todo eso del arte, eso nos chilenizó con el viejo Chile, que ya se había acabado, y entonces ahí nos quedamos estancados. Y seguimos siendo los viejos chilenos de hace medio siglo. Bueno, no tanto, sí, pero es una forma de plantear el problema. Entonces, pero la pintura hace falta algo más, de crear las nuevas escuelas, y vinieron los profesores ellos mismos, varios, 5 de ellos, bueno, y todo eso se completó también. Pero ¿qué hacemos con la pintura? La decisión de los propios artistas nuevos, los jóvenes, de todo el mundo, era crear los premios para el arte. El salón oficial, que había comenzado a existir, recién había comenzado a existir, bueno, crearlo un gran salón, donde iban a hacer la presencia de lo mejor del arte contemporáneo. Ahí. Y entonces en eso que sería como la vitrina, es decir, donde se expone, donde se muestra lo que se va logrando en todos los frentes de las artes, allí tiene su momento, su culminación, y ahí son premiados, se les dan medallas y premios y honores, reconocimiento a los artistas. Eso era. Yo decía, pero es una cosa, si nosotros hubiéramos venido con el salón y con la noción de competencia, de libre competencia, desde un principio, de un par de siglos más atrás, o un siglo más atrás, estaríamos a lo mejor preparados para la coyuntura esa que es totalmente nueva, de un país, de una cultura del conuco, analfabetas, 3/4 partes, o todo el mundo analfabeto. Entonces, es un país miserable. De repente ponerse en un país ultramoderno no era tan fácil.
no era tan fácil y tenía que comportar una serie de riesgos.